Hola a todos. Bueno, hoy íbamos teniendo aquí algunas complicaciones logísticas porque internet estaba así como medio lento para comenzar. Bien, yo los invité hoy a que conversáramos de las personalidades parásitas. Y aquí déjenme primero poner en contexto un poquito esto de qué se trata. Y aquí, hola Maca, Michael, Analu, bueno, bienvenidos todos. Me encanta que empiezan a llegar y a saludar y cada vez nos vamos uniendo. ¿Qué es una enfermedad parásita? Perdón, no es una enfermedad, es una personalidad parásita. Miren, primero vámonos a la palabra parásito. Conversemos un ratico de eso. Y yo creo que su mejor descriptor o donde nos queda más fácil relacionarnos con lo parásito es en la naturaleza. Yo recuerdo en uno de mis cumpleaños, mi esposo casi siempre, pues quizás ahora no tanto en época de pandemia, procuramos que el regalo de cumpleaños sea ir a un lugar que para nosotros sea rico, que no conozcamos, pero que además sea significativo. Y entonces los que más me conocen lo saben, adoro las culturas indígenas, conocer bastante de eso antepasado y que nos ha venido nutriendo. Y en uno de esos cumpleaños me invitó a Bahía Solano, dado que yo cumplo en agosto, es época de donde van las ballenas. Entonces, para poder ver las ballenas, etcétera, estando en la ensenada de Utría, ahí puede uno hacer como un buen recorrido y conocer bastante también de la flora y de la fauna. Y en la flora, mucho de lo que se da es que me empezaron a contar los botánicos que nos acompañaban que esta maravillosa flor colombiana que tanto nos gusta, que es la orquídea, pues resulta que se da como una planta parásita. Es decir, se le pega a las cortezas de otros árboles y se alimenta de su savia y crece y se da la manera de florecer y de estar, y hay un montón de tipos, por supuesto, de aquellas orquídeas lindísimas que conocemos, pero hay muchos tipos de orquídeas, quizás no todas son estas de exportación lindísimas, sino distintas plantas que lo que buscan es pegársele a estos árboles grandes para sacarles su savia y alimentarse de ellos. Si lo seguimos viendo en la naturaleza, imaginémonos una gran pecera donde nosotros tras el cristal vemos las bailarinas o los pez payaso, los Nemo, etcétera, lindísimos todos, y casi siempre vamos a encontrar uno que otro que está pegadito al cristal comiendo de lo que va quedando, del alimento que se va cayendo, de lo que los otros van dejando, y se va pegando ahí y va tomando de lo que queda, pero finalmente con esos nutrientes sigue y se mantiene. También cuando vemos, por ejemplo, otros grandes animales, vemos que hay otros que se suben en su lomo y estando ahí pueden comer un poco de lo que el otro tiene. Entonces, en los peces aparecen las rémoras, etc. Esto lo que nos muestra es que casi siempre a nivel de hábitat y a nivel de sistema, y aquí va a llegar también esa palabrita en algunos momentos, hay algunas estructuras más fuertes, más nutridas, más robustas, donde otros pueden llegar, se pegan y de ese se nutren, se alimentan o van drenando un poquito. Ahora, si lo pasamos a la personalidad, si lo pasamos a nuestras maneras de ser, hoy la invitación es a que, claro, les voy a contar de lo que es una personalidad parásita, de sus atributos, van a llegar emociones, van a llegar arquetipos, sí. Y también quiero invitarlos como a varias reflexiones. Voy a ir poniendo las preguntas primero para que las vayamos teniendo ahí rondando. ¿Cuándo he sido yo un parásito? Yo sé que eso suena horroroso, porque casi nunca nos lo preguntamos. Además que un parásito
pues un parásito no luce bien, no suena bien. Si nos vamos, no sé, yo tengo hijos, pero me pasa que de chiquita yo me acuerdo que a uno lo purgan. ¿Por qué? Porque tiene bichos en el estómago, es decir, tiene parásitos que se están comiendo tus nutrientes. Entonces eso de yo verme estilo amiba no suena muy bonito. Pero hoy, y ustedes saben que las conversaciones a las que yo los invito es para que también nos generen reflexiones y empecemos a mirar cuándo he sido parásito, en qué momentos he tenido esos atributos. 2. ¿Acaso yo soy creador o gestor de parásitos? Porque ellos no llegan solos, el sistema se va alimentando. Entonces también a veces están, dado que hay otros que lo permiten. En este caso, si vamos a la selva, pues podemos encontrar una gran ceiba gigante que permite que las otras plantitas se le peguen. Cuando vemos este gran cachalote precioso o la ballena que tiene las remoritas encima, permite que esos estén. Cuando muestran, me encanta ver los videos que muestran, por ejemplo, del África y ven los animales. Hay algunos que yo veo que sí se sacuden un poquito y tratan de quitarse lo que tienen encima, pero hay otros que están regios con ellos ahí encimita. Y esos en algún momento podemos ser nosotros también. Cuando he sido creador o gestor o crío también ciertos parásitos. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué me pasa ante una personalidad parásita? ¿Cómo reacciono? ¿Sale de mí lo mejor de mí? ¿Salen mis luces? ¿Salen mis sombras? ¿Quién soy ante un parásito? Ustedes seguro han escuchado, casi siempre decimos como en las mejores familias lo hay. Claro, estos son estilos de personalidades que están en todos los sistemas y entonces hoy voy a conversar de la personalidad parásita, pero también tratemos de identificarla cuando aparece según los sistemas. A veces vivimos y habitamos como parásito o estamos cerquita de alguno en el mundo del dominio laboral, otras veces en la familia, con los hijos, con la pareja, etc. Entonces, ya un poquito teniendo en contexto esto de lo que hace un parásito, que es estar cerca de otro para drenar, casi siempre drena energía, alimento, manutención, se hace cuidar, se hace dar, se hace merecer, etc., pues pasan cosas. Normalmente una de las cosas que pasan es que las relaciones se desbalancean porque hay uno que da más y hay uno que da menos, pero recibe y no hay reciprocidad. Hace poco en una de mis historias, creo que fue, yo mencionaba, tuve una buena conversación con un coachee desde el mundo del coaching sistémico y volvía y reforzaba que, por ejemplo, ahora hay unas plantas que gustan mucho, que son las suculentas, y normalmente son plantas de hoja gruesa, que si uno les debe echar poquita agüita, porque si le echa mucha, se ahogan. Y entonces la reflexión a la que invitaba justamente es, incluso una planta, la cuidé en exceso, le di exceso de agua y eso la mató. Entonces a veces dar de más, así sea bueno, no necesariamente ayuda. Y eso es lo que a veces hace que el mundo de las personalidades parásitas se sostenga y se mantenga. Entonces, les voy a contar un poquito como quiénes intervienen y qué aparece en una personalidad parásita. Voy a traer dos arquetipos que son naturales, comunes y que siempre están allí muy presentes de este tipo de personalidad. Por este lado tengo a la víctima. Y aquí incluso en su imagen lo vemos así como pobrecito, muy recogido, como con tanto abatimiento y tanta cosa que le está pasando encima. Y del otro lado,
otra de las personalidades parásitas puede ser el mendigo. En su título, en su nombre, y les quiero contar que los dos son arquetipos universales, es decir, no es nuevo para nosotros ninguno de los dos. Están en nuestras culturas de manera milenaria hace mucho tiempo. En toda cultura han habido víctimas y han habido mendigos. Hay quien estira su manito y espera que le den, y dado que alguien le da, esto va a seguir funcionando. Y hay otro que, Dios mío, me pasan cosas y la vida es tan difícil conmigo y alguien me salva, que quejarme va a servir. Estos dos arquetipos, voy a arrancar un poco conversando de la víctima. La víctima en realidad es uno de los arquetipos que a nivel universal tiene menor nivel de energía en general, energía vital. Poca fuerza, poca iniciativa, poca lucha. Yo, Luchi, a veces me encuentro que los voy encontrando como con algo en común, y es como una cierta, yo lo llamo así, como pobres de espíritu. Como sin mucha chispa y sin muchas ganas de nada, porque el querer hacer algo pues implica ponerle el pecho, poner los ojos, tener iniciativa, pero estos andan por ahí. Y algo que pasa con la víctima es que como todo personaje, como todo arquetipo, pues tiene luces, sombras, exceso y carencia. Pero aquí déjenme ponerlo en su exceso. Entonces, en ese caso, espérenme, por favor, es más fácil así. El exceso instala la lástima, el merecimiento y el esperar a que otro lo salve, y pierde fuerza y poder vital. Entonces, miren lo que sucede. Normalmente, así como está la ceiba y la plantita que se le cuelga, entonces hay una víctima y viene y lo va acompañando el Salvador. Hay alguien que lo salva, hay alguien que le da. También puede pasar que no solamente lo salve desde el arquetipo del Salvador como tal, sino que tenemos otras formas de aparecer para salvar. Por ejemplo, una gran madre sombría o en exceso. Entonces, el exceso de la gran madre puede generar agobio, demuestra y se va juntando con esa creencia de la incapacidad que tiene el otro por hacer solo y quiero hacerlo por él. Entonces hace por el otro, controla por el otro, y en su sombra pues sobreprotege y aparece la mamá gallina. Traigo estos dos personajes porque yo recuerdo que, y eso fíjense que va pasando por compensación en los sistemas, puede pasar en una familia. Y yo, pues por supuesto, hablo de las familias que más conozco, y en este caso voy a hablar de la mía. Yo, al ser la menor de varios hermanos, tengo historias que escucho de lo que les pasaba a los otros. Entonces, yo creo esas historias porque tienen que ver con mi pasado. No necesariamente todas las viví literal, pero yo escuchaba que eso iba pasando. Porque pues, así como tengo hermanos que me llevan 20 años, la que me sigue me lleva 12. Entonces ellos alcanzaron a tener un buen mundo de infancia y de adolescencia sin mí. Y yo escucho historias. Y dado eso, yo sé que yo crecí en una familia antioqueña donde resulta que ante los hijos, los papás, querramos o no, y mis papás eran lindos los dos, pues van teniendo con unos que tienen más cercanía y con otros les es más fácil, con otros se les es más difícil, con el otro hay más lejanía. Entonces ahí es donde decimos como que parece que prefiere a uno que a otro. Yo estoy segura que no tiene que ver con preferencia. Yo puedo afirmar que tiene que ver con afinidad. Con uno me fluye más, con el otro me choca más, y está bien. Lo que sí sé es que yo veía, por ejemplo, o escuchaba que, dado que mi papá era más suave y complaciente, o se la llevaba mejor con la negra, la mona, porque así les decía, con las niñas, podía llegar a ser un poco más exigente con
algunos de los hombres. Entonces la mamá, en este caso mi mamá, para compensar, fíjense, y esto lo traigo honrando, respetando a mis hermanos y a mi familia, pero también para mostrarles que la buena intención no necesaria, primero la intención nunca está en juego, es buena siempre, pero no porque sea buena es útil siempre. Es como regar la matica de más, se ahoga y puede morir o se puede podrir su raíz. Bien, mi mamá amorosamente para compensar, dado su juicio, ella decía, Fernando, es más exigente con estos y es más suave con estos, yo voy a compensar la balanza. Entonces arrancaba con una gran madre sobreprotectora y con un salvador, porque decía, no hombre, no se le tire tan duro a este, no le exija tanto, tirar duro en colombiano es exigir. Entonces arrancaba a sobreproteger y bueno, fue creando o criando o nutriendo una personalidad que fuera anidando en una víctima, donde uno de mis hermanos podía fácilmente luego explicar, o incluso no solo la víctima, puede llegar el mendigo, que podía explicar y justificar su incapacidad, su dificultad, su no aparecer, su no hacer, su no responder a lo que le tocaba, porque es que mi papá me exige mucho y ay mamá, a mí me cuesta tanto, entonces ven mi amor, yo te salvo. ¿Y qué significa esto? Cuando vamos creciendo en la vida y nos vamos apareciendo un poco más desde el lugar parásito, hay un momento en el que, y esta figura es súper diciente, hay un momento en el que lo único que sé hacer es estirar la mano y esperar a que me den. Pedir, ojo, pedir es maravilloso. Otros tenemos que hacer cursos para aprender a pedir. Yo tuve que hacerlo. Porque quizás, y ya lo saben, y también está por aquí, eso ya se los he contado, pues yo habito más fácilmente en la Mujer Maravilla. Entonces la Mujer Maravilla no pide ayuda. Claro, todo tiene luces y sombras, pero hoy estamos hablando de la personalidad parásita. Entonces, cuando la forma de hacerme cargo de la vida es esperando a que otro me salve, se va instalando mi propia incapacidad y se va viviendo y habitando el desempoderamiento. ¿Qué pasa y qué maneras de aparecer tienen estos parásitos? Entonces, una, desde la víctima y desde el mendigo, las emociones en las que pueden aparecer algunas veces son desde la lástima, desde la queja, desde la resignación como estado anímico poco conducente, donde es muy difícil, esto no es para mí, yo no puedo, y entonces siempre hay una ceiba por ahí, robusta, que tiene fuerza y dice, yo sí puedo, pobre, y lo salva. O incluso puede llegar un amigo, que miren esto, el arquetipo del amigo es maravilloso, pero como todo, que puede tener excesos, carencias, luces, sombras, en el exceso del arquetipo, del amigo dice, siempre atento a lo que los otros solicitan o demandan. En ese sentido está presto a dar. Entonces llega un momento incluso que nuestro querido mendigo ni siquiera tiene que hacer mucho aspaviento, solo hace como y el otro le da, porque es maravilloso, porque es bueno, porque es generoso, pero la generosidad tiene su sombra también. Es maravilloso, es una emoción increíble, pero lo que hace la generosidad en exceso y en su sombra es que hace que da al otro, incluso suple necesidades que el otro ni cuenta se ha dado que tiene y por lo tanto no lo deja aparecer y hacerse cargo porque puede invalidar la autocapacidad del otro. Entonces, las formas que aparecen estos víctimas o estos mendigos, yo lo he vivido
es que yo me he encontrado con los dos. Me he encontrado con aquella víctima que pide y casi siempre invoca mi lástima. Y aquí quiero contarles algo. La compasión y la lástima no son lo mismo. La compasión es un lugar que yo intento habitar con mucha frecuencia, además porque es la emoción central en el coaching y yo ejerzo como coach, donde yo puedo escuchar los dolores del otro, las historias del otro y poderlo acompañar desde un lugar humano, respetuoso, legítimo y sabiendo que estoy con el otro. Eso es compasión, estoy contigo. Ahora, la lástima es como ese lugar donde yo miro un poquito de arriba hacia abajo y digo, pobre, eso que le está pasando está lejos de que me pase a mí. Mi familia, ya saben, les he contado que es antioqueña y hay una palabra, una expresión que yo escucho mucho y es qué pecado. No, es que qué pecado, es que es tan difícil, qué pecado fulanito, qué pecado sutanito. Y miren, yo sé que se dice dentro del lenguaje, pero los coaches lo decimos, ustedes me lo han oído, el lenguaje no es inocente. Y si mi expresión sobre el otro es qué pecado, ya lo estoy viendo con gotas de lástima. Y relacionarme con otro ser humano con gotas de lástima no solo me pone a mí en un lugar un poquitico arrogante, sino que a la hora de la verdad me pone muy lejano de su realidad porque estoy viendo que eso le pasa a él, pero que eso no tiene que ver conmigo. Entonces, desde ese lugar poco servimos. Hoy día que lo tenemos como una realidad mundial y en Colombia lo vivimos mucho, tenemos muchos inmigrantes. Y claro, si lo miramos compasivamente, yo siento que es una situación súper difícil. Yo digo, esta pandemia, esto que ya ha sido apremiante para todos, que cada uno de nosotros está lidiando con lo que esté lidiando. O lidia con el encierro, o lidia con el exceso de trabajo, o lidia porque tenga algún familiar enfermo, con lo que tenga que lidiar, con o sin pandemia, siempre tenemos nuestras propias tensiones en la vida. Aún así, vemos esta otra realidad y yo digo, y los veo con niños y me pienso como mamá y digo, es que tengo a mi hija protegida, pero de pronto si la tuviera en la calle o si me hubiera tenido que ir, claro, veo la situación de amigos inmigrantes en una situación muy distinta, mucho mejor que de estas otras personas que de pronto no están con un techo y con un abrigo constante y al mismo tiempo no quiere decir que para los que sean amigos les sea más fácil. Aún así, cuando aparece este arquetipo y yo le doy, llega un momento en el que dicen, esta es una posibilidad. Desempoderarme es una posibilidad. Solo pedir es una posibilidad. Esperar a que me den es una posibilidad. Decirle a otro, hazte cargo de lo mío dado que soy yo, es una posibilidad. Y ahí viene la pregunta. ¿La personalidad parásita nació parásita o le hemos ayudado a crearla? Entonces, por eso preguntaba al principio, ¿he sido un criador de parásitos? ¿Nutro parásitos? ¿Acaso necesito parásitos para sentirme súper útil y ponerme mi capa de salvador porque es súper maravilloso salvar? Entonces, fíjense que esto es como recíproco. Y también tenemos que preguntárnoslo a nosotros. ¿Desde dónde hago lo que hago? Esa es una pregunta que me han oído mucho y me van a seguir oyendo. Entonces, les contaba que yo conozco estos parásitos y los he tenido cerquita. Y me pasa que aparecen con distintas reacciones. Uno, conozco quien invoca más la lástima y es dulce, querido, porque ojo, que sea parásito no quiere decir ni que sea perezoso, ni que sea flojo, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aprendió a vivirse la vida esperando a que otros le hagan, eso no es lo mismo que sea incapaz. Este parásito amoroso que yo conozco es súper buen trabajador, es súper servicial, yo creo que no hay un ser humano más servicial que esta persona. Y al mismo tiempo, pues bueno, su mamá le ayudó, lo entrenó para
sentirse que no era tan grande, tan hábil, tan sano, tan lo que fuese, y pues aprendió a estar sobreprotegido y así fue viviéndose la vida y se fue acomodando en los sistemas pidiendo, tirando la manito, y siempre encontró que le dieran. Encontró algunos así como medio diositos como yo, y me estiró la mano y yo le dije no, yo no, y simplemente hizo como ok, bueno, pero su manito se volteó y encontró. Y es un parásito agradecido, es un parásito que se queja, es más, es un parásito súper inteligente, casi siempre son súper inteligentes, es de bajo perfil. Entonces, así como Songo Sorongo, suavecito, sabe en dónde quejarse. Ustedes han escuchado, porque sé que aquí hay de muchas partes, yo no sé si todos hayan escuchado este dicho, pero ¿han escuchado que el mico sabe a qué palo trepa? Pues bien, este mico a mí no se me queja nunca. Pero, por ejemplo, hay algunas primas mías a las que sí se le queja y es súper efectivo porque él se puede quejar así como suavecito, pero ellas sin necesidad de que él termine la queja, dan, tin, le entregan. Aparece ese amigo que no han terminado de decirle y le dan, y él se abastece, la remorita. Pasa por el lado del pez grande y come perfecto, sin ningún problema. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que hay una manera de vivírselo. Y hay otro que un poco en la sombra de la víctima pide y me pide siempre, dado que juzga que se lo merece. Y me pide con rabia, con rabia. A mí me deben dar por ser yo quien soy. Me deben entregar por ser yo quien soy. Me deben decir por ser yo quien soy. Entonces es desde un lugar que va cultivando la ingratitud. Y es cuando los otros que están a su alrededor dicen, pero ¿qué pasó? Y entonces ahí quiero traer un cuento. Este me lo contó alguien que fue jefe mío. Y él una vez dijo que el presidente Belisario Betancur, un presidente en Colombia, un reportero le dijo como presidente, están hablando mal de usted. Y el presidente dijo, ¿por qué si no le he hecho ningún favor? Entonces eso lo traigo es porque a veces estas personalidades más fuertes, un poco merecidas, que merecen que se les dé, que se les salve, que se les provea. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí a veces me pasa que me piden en la calle con rabia y me miran despectivamente el carro o a mí, porque es como usted tiene, entonces usted me debe dar. O sea, usted tiene su culpa que yo esté como estoy. Y a veces acuden a esa rabia que genera miedo, es una forma de pedir en la calle, en la vida, porque si yo te exijo que me des, tú me das y a veces dan por miedo. Entonces el otro estira la mano y da por miedo, pero y salen como indignados y yo veo que a veces llega la gente y dicen, pero es que me trató muy mal y le di. Entonces yo me acuerdo de este jefe mío, Juan, que me decía eso, porque digo, ya, no le he hecho le hice un favor y por eso hablan mal de mí. Qué raro si no le he hecho ningún favor, ¿por qué estarán hablando mal de mí? Esa ingratitud anida en una personalidad que tiene una emoción muy sombría. Las emociones, recordemos, tienen luces y sombras, pero esta es una de las emociones que tiene mala fama y que normalmente la hemos asociado incluso a su toxicidad. Aquí estamos hablando de ella un poco más tóxicamente. Es el arquetipo del envidioso. Ese que siempre está viendo lo que el otro hace, lo que el otro tiene, lo que el otro da. Cuando yo habito la envidia sombría, es como usted tiene y es que no lo debería de tener porque yo lo debería tener. Y ese lugar va instalando el resentimiento, va instalando la pelea, va instalando el y porque sí, porque soy yo. Y lo que empieza a pasar es que se empieza a dividir la relación, la sociedad,
entre el que tiene y el que no tiene, entre el bueno y el malo. Es otra forma de ser parásito. Si nosotros pensamos en nosotros, en los alimentos, en la naturaleza, los parásitos se necesitan, porque hay unos parásitos que limpian. Incluso recién arrancó esto de la pandemia, yo tuve que ir al dermatólogo porque mi piel empezó, las manos, normalmente tengo piel seca, ahora me toca andar con cosas medicadas, pero las manos empezaron a deteriorarse mucho. Y parte de lo que me explicó la doctora es que los antibacteriales usados en exceso el antibacterial viene a matar la bacteria del mugre, la mala, pero hay bacterias que le sirven a la piel. Entonces son tan astringentes y tan buenos que me mataban todas las bacterias, las buenas y las malas, al punto de generarme daño. Cuando nuestro amigo parásito, esposo parásito, hijo parásito, hermano parásito, empleado parásito, ya está en el lugar tóxico de su envidia y solo quiere que le den porque se lo merece, porque llevo 20 años trabajando aquí, entonces deberían de, y entonces trata mal al nuevo que llega, o a ese que llegó con otro estudio, porque como así si yo, dado quien soy, yo me lo merezco. Desde ese lugar empezamos a generar daño y grietas, y ahí es donde se toxifica la relación y se genera mucha distancia. Yo les he hablado un montón como los locos, pero creo que ya todos van teniendo el contexto de esto que les quería traer hoy, porque en esta pregunta inicial de ¿cuándo he sido parásito? Necesitamos también irnos viendo que a veces tenemos personalidades responsables, nos hacemos cargo, emprendedoras, con fuerza, incluso utilizamos nuestra mujer maravilla, nuestra guerrera, ponemos límites, hacemos en unos dominios, por ejemplo en la familia y todo. Pero cuando voy al trabajo, entonces llevo 20 años trabajando, espero a que me cuiden, espero que me tengan. Esa conversación ya me empieza a asomar que me estoy recostando en la ceiba grande, esperando a ser salvado, a ser tenido, a ser alimentado, a ser cuidado, y luego voy a tener a quien culpar cuando me cambie la vida y no me doy cuenta que es que yo estoy simplemente aferrado queriendo sacar todo aquello que quiero. Y toda relación en todo sistema debe permanecer en un balance. Hoy día, a veces creemos que estas personalidades se evidencian cuando llevo más tiempo o cuando soy más grande, porque si es en el trabajo, llevo 20 años trabajando, pues ya llevo un tiempito. Pero lo que he notado es que yo veo adolescentes de 20 años, de 18 años, que ya sus mamás están diciendo, no, es que al niño le toca muy difícil, es que con esta situación pobre. Y entonces empieza a aparecer la sombra de una gran madre que sin querer queriendo está empezando a criar una linda victimita, que ya le estamos dando mensajes a pobre. Y miren, yo sé que esta situación que todos estamos viendo es muy difícil, pero es difícil para todos. O sea, no es solo para los niños. Yo veo a los niños y digo, uy, qué pereza estar estudiando. Laura está feliz porque la otra semana al fin va al colegio y también sabe que de pronto la van a devolver. Mas eso no significa que yo me relacione con ella con lástima. Porque si se me asoma el pobre, qué dificultad, sin querer queriendo, le empiezo a salvar, a tirar salvavidas, a querer que ella tenga otra realidad, y yo lo estoy haciendo amorosamente, pero de poco en poco empiezo a cultivar una mini victimita, a cultivar un mini mendigo, y los costos se van a ver hacia adelante, porque un día el salvador, que en su sombra necesita siempre estar salvando a otros o que alguien lo necesite, si un día este salvador no está, esa víctima, ¿qué hace? Y siempre está buscando que alguien le dé, le resuelva,
le entregue la respuesta, le ayude con algo, y la red de ayuda es súper importante, pero el empoderamiento, la autogestión, la capacidad de sentirme vital y que puedo con la vida es absolutamente imprescindible, más hoy en día. Por eso incluso hablamos tanto del autocuidado. No tiene que ver, hoy mi esposo daba una conferencia en un colegio y el rector incluso decía, van a venir las niñas ahora a estudiar, pero ¿qué tanto es responsabilidad nuestra o de las niñas, o sea, nuestra de la institución o de los niños, si a una en el recreo le da por quitarse el tapabocas? Hasta ahí llegamos. Entonces, no solamente tenemos que decirles, sí, pobres, qué difícil, al fin vas a ver a tus amiguitas, sino que necesitamos recordar la energía y cómo se deben hacer cargo, si quieren seguir viendo a las amiguitas, de todo lo que tienen que hacer. Nuestra manera de conversar, los mensajes que damos, sostienen, nutren y crean víctimas, o podemos también crear héroes, crear personas empoderadas, podemos crear líderes, podemos hacer que la persona sea responsable, entendiendo la palabra responsabilidad como si tuviera una H en la mitad, y es capaz de hacerse cargo de lo que le corresponde. Puede responder por lo que tiene que hacer. Cuando yo pienso en las víctimas y en los mendigos, pocas veces son capaces de responder por lo que tienen que hacer. Casi siempre están a merced de lo que otro les dé, a merced de lo que al otro les sobre, a merced de que otro se apiade. Y ahí quiero traer otra personalidad que es un poquito parásita también. Y a veces es cuando vamos trayendo el arquetipo del tonto. Este arquetipo del tonto es aquel que se hace como que no sabe, que se hace como que no entiende. Y eso le funciona porque siempre hay otro que le explica perfecto. Siempre hay otro que le soluciona. Y aquí quiero traerlo para que estemos súper atentos. Algunos se hacen los tontos, pero cuando yo me hago de manera recurrente la tonta, el riesgo que corro es que me quede tonta. Lo digo con todo cariño. Aquí en Colombia a veces decimos un dicho que me pareció horroroso, que dicen que el vivo vive del bobo. Y entonces hay algunos que yo los he visto, lo veo mucho en los más jóvenes, lo he visto en adolescentes que dicen, adolescentes no tan chiquititos, 20, 21, 18, que dicen, no, Lu, yo me hago el que no sé y entonces el profe me da. Es lo mismo que estirar la manito, solo que hago como, ¿cómo? No entendí, profe, ¿qué tengo que hacer? Con gotas de manipulación también me pongo un poquito parásito. Es la forma en la que se recuestan al otro. Ustedes han oído este dicho o de pronto han dicho, es que va en coche, como en el coche en el que llevamos a los niños. Esos que les gusta ir en coche, unas veces se las dan de vivos y dicen, ay, yo aquí voy a hacer la que no sé para que el otro me dé. Pero la trampa no es que les funcione una vez. El real problema es que se acostumbren a ir en coche. Y aquí somos varios ya conectados, y varios adultos, y varios coaches también. Sabemos que la vida no nos lleva en coche. Sabemos que hay que hacer cosas para poder ir al lugar al que queremos ir. Entonces, el riesgo que corremos cuando oímos a estos niños, cuando yo los oigo, yo creo que a mí a veces aquí me dicen, Lu, qué aburrida. Sí, probablemente, pero necesito mostrarle que esa movida que le funcionó un día, haciéndose el tonto con el profesor y que el profesor o el compañerito lo salvara, si se le vuelve un hábito, ahí tenemos un parásito eterno. ¿Cuántas veces nosotros no somos los alcahuetas o los salvadores o los cómplices, o llámenlo como quieran, de este le costó trabajo y para mí es tan fácil, yo se lo hago? Ojo, que este es un verbo que diferencia el rol del coach.
Los coaches, por eso decimos, los coaches servimos y no ayudamos. Porque cuando yo ayudo, lo hago por él. Cuando yo le sirvo, le muestro el camino para que lo aprenda a hacer, le enseño, lo guío. Entonces, si me vuelvo uno de esos de ya, pero para mí es tan fácil y para él más difícil, yo se lo hago, ahí empiezo a ser uno de los de la cadena que puede llegar a criar, nutrir o gestar personalidades parásitas. Y aquí yo los invito a que se lo pregunten, ¿y lo estaré haciendo en mi casa? ¿Lo estaré haciendo en mi oficina? Hay líderes que son increíbles, que saben trabajar un montón, que ayudan un montón, y a veces lo que terminan haciendo es el trabajo del otro. De hecho, una de las estrategias de liderazgo es devolver el trabajo, pero a veces dicen, no, es que se me demora más, entonces, ven, no te preocupes, yo lo termino. Yo me he encontrado gente en las organizaciones que dice, lo hice hasta aquí, pero como yo sé que él lo va a completar. No le corregí la ortografía porque yo sé que mi jefe se la corrige. Cosas tan simples. Entonces tenemos empleados parásitos. El parásito no es solamente aquel que no hace nada, ya lo hemos dicho. Es aquel que se acomoda porque hay otro que me da, o me da la respuesta, o me da el resultado, o me da la parte que me era un poquito más complicada, la resolvió, o me da la información, o me da la plata, o me da mi vivienda, o me da mi mercado, o me da el cariño, me da, y yo simplemente estiro la manito. Y a veces la estiro con pelea, a veces la estiro con reclamo, a veces la estiro diciendo no me parece, es el colmo, no sé qué, y otras veces ya ni siquiera tengo que esforzarme para, sino simplemente la estiro. Déjenme, quiero traerles otra manera de aparecer como parásito. Ya les he enunciado. Víctima, víctima, mendigo. Apareció ahorita el tonto. Una manera en la que estos aparecen es con envidia y con rabia. Y ahorita vienen dos más, que son el dramático. Es muy difícil. Es así como una manifestación de la víctima, pero con unas goticas más de histrionismo. No puede ser, me enfermé, no puede ser, me van a pedir. Claro, a ellos que les queda tan fácil, pero a mí es más difícil. Es que a ellos todo se lo han regalado, pero a mí, miren, frases que tenemos, a mí me encanta la sabiduría popular, y frases que a veces tenemos que dicen, ¿cómo es? La ley es solo para los de Ruana. Esa es una manera de decir, ay, es que para mí es tan complicado y para los otros todo es tan fácil. Y desde ese lugar nos ponemos chiquitos, el dramático, se sabe poner chiquito, se pone así como en su cosa compleja para que otro le diga, no, ven, pero no es para tanto, no te preocupes, ¿qué necesitas? Yo te ayudo. Y ahí funcionó perfecto. Siempre hay uno que cae en sus redes. Yo he caído también, entonces por eso sé que ahí pasa. Y el otro, que es fantástico como aparece, es el descriteriado. Que casi, que sale así como está aquí. Y es como, pues no sé si así, no sé si asá, no entiendo, no sé nada, qué cosa tan complicada. Entonces, ahí va pasando el tema de qué vamos a hacer con ese descriteriado. Y con ese descriteriado, lo que sucede es que siempre llega otro que le va dando la respuesta. Entonces ahí aparecen personajes como el coach, el guía, que le dice cómo se vive, cómo se hace, cómo se tiene, qué se puede resolver, etcétera, etcétera, etcétera. O la reina y el rey, que siempre resuelven, afirman y todo. Entonces, en ese sentido, necesitamos nosotros, mis queridos, y ya vamos llegando al cierre, yo hoy les quería traer todo esto para que ustedes también vayan preguntándose,
¿Qué tantos parásitos tengo alrededor? Sí. ¿Qué tantos parásitos me dejo pegar? Soy de los que apenas me estiran la manito, voy dando, voy entregando, voy resolviendo. Cada pregunta que me dan la respondo. Cada duda que tiene otro yo se la salvo, se la alivio. Si tenemos niños chiquitos y toda inquietud que tenga yo se las resuelvo, ya sabemos que estamos creando unas pequeñas mini victimitas al futuro, unos lindos amiguitas por ahí en la vida, que el día que llegan al trabajo y no les resuelven, terminan diciendo, no, es que mi jefe, todo es culpa del profesor, es culpa del jefe, es culpa de la industria, me deben de dar. A veces incluso hay parásitos de los sistemas. Ustedes no han visto que dicen, el gobierno me debería dar, nos deberían de salvar. Entonces quiero ser pleno, quiero ser feliz, quiero estar orgulloso, quiero tener la vida maravillosa, a eso sí sin esfuerzo, que todos me den. Entonces por eso hoy la invitación es también mirémonos, porque esto es recíproco. Si en la vida hay hartos parásitos a mi alrededor, necesito preguntarme qué tanto yo me los busco, qué tanto yo los nutro y después llego a mi casa y me siento así pleno y digo, es que yo soy tan buena, porque yo los salvo a todos, yo les doy a todos y todos me necesitan. Entonces, ¿de verdad estoy sirviendo o estoy ahí como el ego mío se está nutriendo un montón y que me hago un altar? Pero en realidad con eso le contribuyo a la humanidad y a mi familia y a mis hijos y a todos con aquello que estoy creyendo. Cris, ahí te vi, a David, a Andrés, me da mucha felicidad ver a mis amigos por aquí. Bueno, hay un montón de nombres, entonces me encantaría poderlos saludar a todos. Pero el mensajito que sí quiero dejarles es, 1, si estoy criando, nutriendo, favoreciendo o permitiendo parásitos, debo estar atento y mirar qué de mí debe cambiar para poder nivelar la balanza. 2, si hoy yo soy el parásito, amigo mío, amiga mía, necesitamos unas gotitas de fuerza para vivirnos la vida y no esperar a que otro me la salve y otro me la viva, sino poder ponerme la falda larga y los pantalones y hacerme cargo de lo que me corresponde. Lograr tener nuestra propia fuerza vital es un regalo enorme. No quiero esperar a que me hagan feliz, puedo serlo, pero eso implica que yo me haga cargo de lo que me corresponde. 3, estemos súper atentos a nuestros lenguajes y nuestros mensajes, porque con el pobre, qué pecado, qué vida tan dura, qué dificultad, no, qué horror, con esos mensajes muy amorosos, lo que estamos haciendo es criando parásitos y tal cual aquí lo dice Andrés, las relaciones son una calle de doble vía. Nosotros podemos cuidar el equilibrio. Para no ser yo un parásito y para no nutrir parásitos, necesito dar, recibir y cuidar. Cuidar que el nivel de exigencia no sea más alto que el nivel de todo lo que doy y que no solo dé sin pedir un poco. Es como en esta balanza en la que podemos estar. Así, mis queridos, que hoy los dejo, les traje un montón de personajes que llegan. Miren cómo están en ustedes, miren qué tan cerca los están acompañando y en nuestro próximo live, que es el lunes, vamos entonces a traer nuevos temas y otra conversación y en este caso nos vamos a ir al mundo de la espiritualidad. Ahí hay preguntas acerca de la espiritualidad y el desarrollo personal, no lo quiero dejar solo en el coaching. ¿Qué tanto de espiritualidad se requiere en el proceso del desarrollo personal? Y de eso vamos a trabajar. Y aquí Maca nos da las gracias. Cris dice, el flujo equilibrado del dar y el recibir es absolutamente necesario. Cris, vente el lunes porque tú tienes harto de espiritualidad para contarnos y me encantaría que estuvieras. Besos a todos, buenas noches y nos encontramos el lunes.